Bienvenidos y bienvenidas a Talks by Talent Shakers. Mi nombre es Adrián Gallardo y tengo el privilegio de entrevistar a Pol Cervera, co-founder y COO de Exeus. Exeus es una startup catalana que ha creado una tecnología que permite optimizar el rendimiento físico y la salud con un análisis de una muestra de sangre. El proyecto analiza la expresión de los genes mediante la inteligencia artificial para obtener un informe personalizado sobre los elementos como la nutrición o las pautas de vida saludable que contribuyen a mejorar el bienestar personal y prevenir problemas de salud. En la entrevista conoceremos más al respecto del proyecto de la mano del cofundador y COO Pol Cervera. Bienvenido, Pol, a un vídeo más, a una sesión más de estos serie de vídeos que estamos sacando desde Talent Shakers sobre innovación, sobre startups, sobre cómo enfrentamos los problemas del día a día dentro de las startups. Y bueno, pues hay una pregunta casi obligada que hacemos siempre para empezar, que sería, ¿qué es para ti la innovación? O sea, ¿cuál es tu punto de vista sobre la innovación y qué es para ti innovar? Bueno, primeramente muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y cuando hablamos de innovación, ¿no?, para mí siempre se intenta buscar esta etiqueta, ¿no?, de decir ¿qué es la innovación? Pues hay 30.000 definiciones, cada una pues mejor que la anterior, pero yo creo que la innovación es un poco lo que sale del caos, ¿no?, un caos dentro de lo que cabe controlado, ¿no?, es decir, cuando se junta una idea A, una idea B, un concepto A, un concepto B, lo mezclas con C, lo vuelves a remezclar y al final tiene algo de sentido para la sociedad, ¿no?, independientemente de si se monetiza, si no se monetiza, ahí es donde aparece la innovación, ¿no?, y la disrupción. Entonces a mí me gusta etiquetarlo como el caos controlado. Vale, me gusta, es una buena definición, creo que es de las que voy a aceptar y de las que voy a integrar porque es de las que más me han gustado de los emprendedores que han pasado por aquí. Y bueno, sabiendo un poquito de tu trayectoria, me gustaría que nos explicases, que empezáramos por el principio. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu background? Comentábamos antes que vienes de administración y dirección de empresas, pero bueno, como hablaremos ahora, estás en el sector salud y me gustaría saber un poquito cómo empieza ese gusanito del emprendimiento, esas ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y que nos explicaras un poquito, que nos pusieras en tesitura. Bueno, por supuesto, primeramente yo vengo de una familia de docentes, ¿no? De toda mi familia pues se ha dedicado siempre a la docencia, en distintas etapas, en distintas fases y con distintas edades, pero siempre me han preguntado lo mismo, ¿no? ¿Por qué a ti te ha salido esta vena emprendedora, ¿no? ¿Por qué has acabado aquí? Y a ver dónde terminaré dentro de unos años, ¿no? Pero y la verdad es que yo es una pregunta que nunca tengo respuesta, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho pues moverme, ya desde pequeñito en el bachillerato me gustaba mucho hacer 30.000 cosas, yo era deportista también en esa época y intentaba combinar ambas cosas, ¿no? Los estudios con el deporte, normalmente siempre me decantaba más para el deporte y menos para los estudios, pero se intentaba que todo estuviera un poco, exacto, equilibrado. Entonces luego después, sinceramente, porque tal y como está planteado el sistema, pues muchas personas les pasa seguro que como a mí, ¿no?, que te metes a administración de empresas y marketing, que como es mi caso, como podría ser cualquier otra carrera, un poco por la inercia del no saber qué hacer, ¿no? Te pasas la vida focalizado en los estudios, en unas etapas súper marcadas y de pronto te dan la elección, ¿no?, de decir, decide tú qué quieres hacer. Entonces, evidentemente en esa época no se está preparado, podría haber escogido administración de empresas y marketing como cualquier otra carrera. Me siento muy identificado con ese, perdona que te interrumpa, porque bueno, pues yo soy ingeniero y elegí ingeniería, pero porque pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Porque tienes que hacer algo, pero no eres ni consciente de los pros, de los contras, y incluso de tus habilidades, ¿no? Tus skills para potenciarlas y para llevarlas a un máximo nivel. Muchas veces nos enfocamos en tratar de potenciar lo que en teoría deberíamos potenciar sin analizar antes o conocernos antes para saber cuáles son nuestras skills a potenciar, ¿no? Las que realmente podemos llevar a ese máximo rendimiento. Así que entiendo muy bien ese sentimiento y yo lo comparto totalmente lo que comentas, porque el tema de skills, ¿no?, muchas veces nos focalizamos tanto en aprender conceptos que no sabemos realmente cuáles son las skills que nosotros tenemos y las que nos gusta aprender, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi caso particular, las matemáticas las he odiado toda la vida, ¿no? No las entendía, aparecían gráficas, aparecían conceptos, aparecían fórmulas y me costaba muchísimo de integrarlo todo en mi cabeza, pero es básicamente porque no entendía el por qué estaba estudiando eso, el por qué y cómo podía aplicar todas esas metodologías, esas fórmulas. Entonces, poquito a poco vas entendiendo pues, que existe la inteligencia artificial, que dentro de la inteligencia artificial hay estadística, que la estadística son números y los números son matemáticas. Y ahí es donde empiezas a integrar cosas y decir, ostras, esta cosa que no me encajaba en ese momento me encaja ahora.
Saliéndonos del tema un poquito, pero es uno de los grandes problemas del sistema educativo actual, desde mi punto de vista, ¿no? Está basado en una forma de memorización o mecanización constante, memorización, o en matemáticas, como decías, mecanización, que al final haces un problema una y otra vez hasta que lo acabas teniendo. Creo que eso pierde un poco de sentido en el mundo que vivimos actualmente y que para conectar un poquito en ese punto con el estudiante o con la persona que está intentando adquirir ese conocimiento, desde mi punto de vista es muy importante cautivarle con lo que justo hablabas ahora, ¿no? Con la aplicación directa, con el ver un poco que eso que está haciendo en ese punto no acaba ahí y tiene una aplicación directa en el mundo real. Y Exactamente. Cuesta descubrirlo, o muchas veces ni siquiera los descubres. No lo descubres, supongo que en edades tan tempranas que lo que te preocupa es salir con los amigos de fiesta, hacer deporte, a bailar, a correr, a lo que sea. Aún no tienes la cabeza mentalizada para decir qué va a ser mi futuro, ¿no? Y te hacen decidir en una edad tu futuro cuando aún no estás ni siquiera preparado de asumir tu presente, ¿no? Y en estos casos es cuando te planteas un poco cómo estamos estructurando todas las bases y todos los pilares que fomentan nuestro sistema educativo, ¿no? Hacia dónde vamos si a los chavales que lo que se preocupan es para salir a darle a la pelota y bailar un poco, les dices que decidan en ese momento qué van a ser, ¿no? Con una etiqueta. Al fin y al cabo pasa lo mismo con todas las profesiones, ¿no? Te dicen, elige una profesión. Y quién sabe si la profesión que tú quieres elegir es el concepto que tú realmente estás pensando, ¿no? Es decir, te dicen de ser arquitecto, de ser matemático, de ser pintor o de ser escultor. ¿Y por qué no ser ambas cosas a la vez, a crear un concepto nuevo y aplicarlo para aportar valor a la sociedad? Totalmente, muy a favor. Y entonces esto me lleva a preguntarte un poco cómo, con esto que justo hablabas ahora, ¿no? Esta transversalidad de conocimientos, empezando por un ADE, acabas en un sector salud, ¿no? Ahora hablaremos de Exeus, que es tu proyecto principal, y nos explicarás un poquito más acerca del proyecto, pero me gustaría saber cómo de alguna manera encuentras tu camino en un mundo más de administración y dirección de empresas, que obviamente va relacionado con lo que estás haciendo, pero cómo te metes en ese sector más salud. Pues mire, yo sinceramente es una pregunta que también me han hecho varias veces y a veces me la planteo yo incluso, decir cómo he terminado en salud cuando podría haber terminado en otro sector, sinceramente. Y al final es simplemente porque me mola, ¿no? Y yo ahora, estando dentro del sector salud, sé lo que es cuidarse, sé lo que es hacer las cosas bien, sé lo que es hacer deporte bien, sé lo que es comer bien, ¿no? Y estar rodeado de un entorno tan cambiante, pero a la vez tan pautado y que tiene todo un sentido detrás, yo estoy aprendiendo muchísimo y es por eso que me mola muchísimo estar dentro del sector salud. Entonces, yo toda mi vida he hecho mucho deporte, me encanta el deporte y seguiré haciéndolo porque es de las cosas que me motivan, y estar en un proyecto que está tan vinculado al deporte, a la nutrición deportiva y a otros parámetros también muy relacionados con deporte y salud, a mí me hace crecer personalmente y es por eso que entro. Pero entrando ya un poco específicamente en el proyecto este en sí, ¿no? ¿Por qué estoy en este proyecto? La verdad es que fue una decisión también no premeditada, es decir, yo actúo mucho por lo que me transmite el cuerpo en un momento determinado. Vi que en Collider, que forma parte de la Fundación Mobile World Capital, están creando proyectos disruptivos con un fin de aportar un valor a la sociedad, y en ese momento es cuando yo decidí pues entrar por esta vía, ¿no? Entrar por la vía Collider, encontrar ese proyecto que me motivara primero, que al final tiene que haber un match, ¿no? Esto es como el Tinder, o hay match o no hay match. Pues hubo el match, me encontré muy a gusto con el equipo, muy a gusto con el proyecto y con el significado que adquiría ese proyecto en el momento ese en concreto, y ahí es donde entré de cabeza a formar parte de lo que ahora es Exeus. Y te pido por favor que nos cuentes un poquito más, porque yo soy early adopter, yo soy uno de esos primeros usuarios también. Creo que es una innovación, una idea y un proyecto muy bueno, muy bonito. Obviamente siempre que englobamos sector health estamos tratando de solucionar pains reales de en este caso los pacientes, y bueno, querría que me explicaras un poquito qué es actualmente Exeus y cómo estáis enfocando estos próximos pasos a corto y medio plazo. Bueno, realmente ahora Exeus ya tiene una definición, pero partiendo de la primera premisa, Exeus ha tenido muchas definiciones en muchos tiempos distintos, y eso es una de esto es lo las cosas también que tenemos que aprender todos los emprendedores, ¿no? Que las cosas cambian y hay que adaptarse al cambio, hay que iterar. Bueno, de hecho hay que ser
pro cambio en esos puntos. Bueno, muchas veces pensamos que vamos a tener la versión definitiva de algo cuando Exactamente. empezamos, pero la versión definitiva no existe, siempre va iterando y va cambiando. Y bueno, pues te pediría que me dijeses... Que concretáramos un poco. No, más que concretar, que me dijeses la actual ahora, ¿no? Bueno, o cómo empezó... ¿Cuál es el Exeus actual? Exacto, bueno, podemos hablar de cómo empezó, porque creo que también es interesante del hilo del que empiezas a tirar, ¿no? Y posteriormente en qué definición nos encontramos ahora. Genial, pues mira, ahora mismo lo que es Exeus, y esperamos que siga siéndolo a largo plazo, Exeus es una herramienta muy versátil que básicamente te dice todo lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Porque actualmente, pues, para saber lo que pasa en nuestro cuerpo hay mucho marketing detrás también y aparecen, pues, que si los Fitbits, que si las balanzas súper inteligentes, que si las analíticas de sangre convencionales de toda la vida, que si las pruebas de saliva que te dan un test de ADN. Y todo esto sí que es cierto que te acerca un poco a saber lo que está pasando en tu cuerpo, pero no te dice la totalidad de lo que está pasando en un momento concreto, ¿no? Entonces Exeus básicamente es esto, es entender lo que está pasando en nuestro cuerpo en un momento concreto y toda esta metodología o esta solución que hemos creado se basa en el análisis del ARN, que también es un concepto que ahora está un poco de moda también con todo el COVID. Mucho con el COVID, la gente empezó a escuchar hablar del ARN y supongo que eso también ayuda a entender. Efectivamente. Para entender un poquito qué es el concepto ARN, ¿no? Y de qué equidista tanto de lo que es el ADN, que parecen conceptos muy similares, pero no lo son para nada. El ADN es el código genético que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Son las cartas que nos han tocado jugar en la partida que es la vida. Entonces, todas estas cartas, cada uno le tocan las que le tocan, ¿no? Pero el tema es, ¿cómo jugamos nosotros nuestras cartas en cada momento de nuestra vida? Esto sería lo que ahora corresponde al ARN o es la activación de los genes. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos unos genes concretos en nuestro cuerpo y tú tener determinados genes, por ejemplo, mutaciones o genes relacionados con diabetes o con obesidad o lo que sea, no significa que tengas que... Pero aquí hablaríamos de epigenética, es decir, los factores... Efectivamente, es un concepto muy parecido. Al final hablamos de ARN, que es como me gusta a mí tratarlo, que el ARN es cómo se activan todos nuestros genes en un momento determinado, cómo se activan o cómo se expresan, dilo como quieras, pero básicamente cuando nosotros corremos, nuestros genes se activan de una forma concreta. Si comemos una dieta, por ejemplo, rica en carbohidratos, o rica en proteínas, o rica en fast food, no tiene absolutamente nada que ver, nuestros genes se activarán de una forma muy distinta. Si tenemos una vida sedentaria, si tenemos una vida súper activa, nuestros genes se activan, incluso cuando nos lesionamos, cuando tenemos una patología o un problema de salud grave, nuestros genes se están igual sobreactivando o no se están activando de la forma que deberían. En Exeus lo que hacemos es mirar en un momento concreto cómo se activan los 22.000 genes de nuestro cuerpo. O sea, consigues hacer como, por así decirlo, una fotografía en el instante, en ese instante, para posteriormente analizar y entender cómo se están comportando, cómo se están activando esos genes. Efectivamente, como lo dice nuestro director científico, ¿no? A él le gusta etiquetarlo como la prueba del algodón, ¿no? Tú dices, yo tengo una vida, que yo me cuido, que yo hago deporte, que yo estoy comiendo bien, pero realmente es así, realmente, por ejemplo, pues un plato de pasta te sienta igual a ti que a mí, ¿no? Igual a ti debería ser otras cantidades o deberías complementarlo con otras cosas. Pues esto es la prueba del algodón, de decir, en este momento concreto tú estás así. Y aparte de los resultados genéticos de los 22.000 genes que los agrupamos para que sean autointerpretables, lo estamos trabajando cada vez más para que sea fácil, también te ofrecemos recomendaciones en tu caso concreto para decir, pues si hemos detectado estas alteraciones, haz esto, esto y esto y mejorarás las alteraciones que te hemos detectado. Porque actualmente, ¿cómo tratáis el modelo de negocio? Es decir, ¿a qué tipo de cliente os estáis enfocando y cuál sería vuestro potencial usuario o vuestro buyer persona, por así decirlo? A nosotros nos gusta decirlo que esta es una solución que tiene que ser para todo el mundo. Efectivamente, hoy en día no está al abasto de todo el mundo, pero nuestra intención es democratizar una tecnología, una ciencia que actualmente pues, solamente se trata en términos de investigación, para que todo el mundo pueda hacer uso de ello, ¿no? Al final, estar enfermo o no debería ser una cosa que ya viene implícita en tu día a día, sino que deberías poderlo controlar. Entonces, esta es un poco nuestra visión, ¿no? De acercar toda esta tecnología, toda esta ciencia, para que todo el mundo la pueda disponer en su alcance. Hoy en día, esta tecnología y esta ciencia, hablo de las dos cosas porque son los dos conceptos que van integrados, lo comercializamos a B2C directamente, a todas las personas que quieran hacer uso y lo pueden comprar a través de nuestro portal de internet, es un e-commerce, ahí tenemos los dos primeros test que hemos sacado al mercado, lo compras y ya lo tienes a tu disposición.
pero la intención es que poco a poco esto vaya a toda la sociedad, no solamente aquí en España, sino por todo el mundo, y que todo el mundo tenga el tracking completo de lo que es su salud. Conseguir capilarizar. Entiendo que tratar también hablaremos de, o me gustaría empezar a hablar también de esos retos que vosotros encontráis a medio o largo plazo. O sea, ¿cuáles creéis que serían las barreras que a día de hoy Exeus tiene que, por así decirlo, tumbar para que realmente consiga capilarizar, como estabas comentando hasta ahora, en una masa importante? Tú mismo lo has dicho, la capilaridad es uno de los principales stoppers que tenemos hoy en día. No me gusta decir los stoppers porque al fin es un reto y que este reto se va a saltar, ¿no? Pero hoy en día, al ser un concepto tan nuevo, a la gente y a las empresas en sí les cuesta integrarlo en su día a día, ¿no? El entender que esto va a ser el futuro, y más que el futuro, esto es el presente, es lo que nos hemos encontrado con el COVID y que va a pasar a medio, corto y largo plazo. Entonces, nosotros queremos que los laboratorios confíen en este tipo de soluciones, no solo la nuestra, sino todas estas soluciones que lo que permiten es monitorizar la salud de las personas. Tenemos que ser conscientes de que nuestra vida está en nuestras manos y depende de nosotros, de cómo la vivimos, ¿no? Y si queremos vivir más y mejor o menos y mal. Bueno, creo que en eso sí que está dando un paso a la sociedad en general, ¿no? Cada vez somos más conscientes, ¿no?, de lo importante que es cuidar una serie de cosas, tanto alimentación como salud, como, bueno, incluso si hablamos de sostenibilidad a nivel más genérico o más global. Creo que sí que existiendo este factor de cambio que inevitablemente a vosotros os ayuda, ¿no? Entiendo que creo que ese inception, por así decirlo, en la mentalidad de la gente, que cada vez se va a preocupar más por su estado de salud y cómo prevalecerlo o priorizarlo por encima de otras cosas, creo que es un punto que os favorece bastante. Efectivamente, no me gusta decirlo así, pero el COVID en cierta manera nos ha acercado un poquito más a la sociedad, porque la gente se está cuidando, la gente tiene ganas de entender lo que pasa, tiene ganas de evitar problemas innecesarios, y yo mismo me lo he encontrado, yo mismo me hice el test también. Yo pensaba que estaba perfecto porque yo salgo a menudo a correr, sigo una dieta estructurada, y vi que había parámetros que yo no tenía para nada controlados, y dije, ¿pero qué está pasando aquí? Me estuve mirando el mío el otro día y me pasó 3/4 de lo mismo, y de hecho aún tengo que hablar con vosotros para acabar de entender un par de puntos, pero justo es eso, ¿no? Muchas veces, y era otra de mis preguntas, ¿qué porcentaje, ¿no?, de los usuarios incluso creen que tiene una buena salud? Porque hablamos de que teníais 2 test, uno es para más deportistas, que en ese caso sí que es un target muy definido, el otro hablamos más de lifestyle, por así decirlo, ¿no? ¿Qué porcentaje, ¿no?, de los usuarios realmente consideraban que tenían un bienestar o una salud tanto física en este caso? Y posteriormente han salido cosas que realmente, bueno, pues forman parte del día a día, y que obviamente entiendo que estar 100% en todo es muy complicado, aunque sea el objetivo, ¿no? Pero realmente existe mucha diferencia entre la percepción que tiene uno de cómo está físicamente y la realidad. ¿Existe una...? Es que es curioso porque tenemos en grandes rasgos 2 tipos de usuario. Un usuario que ya nos viene y nos dice algo está pasando en mi organismo que yo no entiendo, ¿no? Y en este usuario pues nosotros lo ayudamos de la misma forma que ayudamos al que sí que lo entiende y luego se da cuenta que no, ¿no? Pero sobre todo estos primeros, ellos saben que tienen algún problema, pero no consiguen detectar exactamente qué es aquella molestia, sea digestiva, sea de inflamación, de lo que sea, qué parámetros en su organismo no están funcionando como les gustaría. Entonces, con estos usuarios nosotros detectamos que hay cosas que salen completamente de la normalidad, ¿no? Y es en este punto donde ponemos el foco en aquellas cosas y ofrecemos recomendaciones para este tipo de usuarios para que mejoren estos parámetros. Pero en cambio hay otros usuarios, que hay algunos que dicen, no, si yo estoy estupendamente, pero lo que quiero es asegurarme que estoy tan estupendamente. Hay personas que realmente lo están, y están realmente genial, todos los parámetros muy correctos, siempre hay alguna cosa que se puede mejorar, pero en general un buen estado de salud. Y hay otros que también creen que están estupendamente, pero realmente no lo están tanto, ¿no? Es decir, nosotros también, antes de hacer el test, hacemos un cuestionario de hábitos de vida, vemos que todo lo que dicen es, tú realmente tienes una vida muy, muy pautada, muy estructurada, sin alcohol, sin fumar, comiendo bien, pero luego te das cuenta que hay cosas que no cuadran con este cuestionario, ¿no? Y si vas rascando un poquito, pues te cuentan un poquito más de lo que ha pasado, que se han hecho una barbacoa el fin de semana, todo influye, ¿no? O sea, hablando de que era una fotografía, y hablando de fotografías por definición instantánea de ese momento, entiendo que llevar un seguimiento, que existe una monitorización o un seguimiento por detrás con el médico, y que
esta prueba, por así decirlo, este análisis de ARN, tiene que tener una periodicidad para tener un sentido como tal? ¿Y sacáis datos de toda esa periodicidad para realmente entender un poquito mejor lo que está pasando, ¿no? Exacto, esto es una de las principales diferencias también con los test de ADN, ¿no? Que el test de ADN te lo haces una vez en tu vida, sabes tus genes y ahí te quedas. En nuestro caso lo que hacemos es una recurrencia, ¿no? Es decir, una persona que está muy bien, pues le diremos, pues una vez al año no hace daño, ¿no? Y te lo haces una sola vez al año, simplemente para controlar que todo está donde debería. En personas que vemos cosas que pueden ser un poco más graves o que pueden influir más en su día a día, entonces sí que les recomendamos que se lo hagan más a menudo. Depende del caso en concreto. Si es una persona pues, que está muy mal, le decimos, pues igual deberías venir el mes que viene. Si es una persona que no está tan mal, pero que hay cosas que debería mejorar, pues igual cada 3 meses, cada 6 meses, depende muchísimo de cada caso en concreto. Porque se le da unas pautas después de tener ese resultado y obviamente, en teoría, si se sigue las recomendaciones, en el siguiente test, por ejemplo, deberían haber mejorado una serie de parámetros a los cuales se le ha dado una solución, ¿no? con hábitos o nuevas costumbres que debes implementar en tu día a día. Nosotros con las recomendaciones pues ofrecemos tanto recomendaciones de hábitos de vida, recomendaciones nutricionales, recomendaciones de ejercicio, recomendaciones de descanso, de suplementación y al fin y al cabo todo esto, cuando detectamos ciertas cosas que están mal y te decimos que deberías igual pues ingerir un poco más de esto o un poco menos de aquello o suplementarte de esto, es para que lo hagas y que realmente tenga una incidencia en los parámetros que han salido alterados. Entonces, al fin y al cabo, cuando vuelves a realizar otra vez el test, estos parámetros deberían haber bajado o quedado un poquito más dentro de la normalidad. Controlados. Me gustaría hablar de la innovación dentro de Exeus. ¿Cuál crees, y viendo también con tu conocimiento un poco el panorama a nivel global, que probablemente existan proyectos que estén haciendo cosas similares o estén investigando en líneas similares, ¿cuál diríais que es la mayor disrupción o la mayor innovación de Exeus dentro del proyecto? La mayor disrupción de Exeus básicamente es trasladar un concepto que hoy en día solo se trataba a nivel científico, ¿no? A nivel de research, como es el ARN, ¿no? Analizar qué pasa con el ARN en un momento concreto y trasladarlo a la sociedad como una solución del día a día, ¿no? Que todo el mundo pueda tener al abasto y que todo el mundo pueda comprar y que todo el mundo pueda monitorizar su ARN. Esto hace unos años atrás era impensable, básicamente por los costes de secuenciación del ARN, que hoy en día siguen siendo caros, pero están bajando drásticamente, y todo esto es una gran ventaja, ¿no? Pues para utilizar una técnica tan precisa y tan profesional en nuestro día a día, ¿no? Era impensable, y esto pasó también con el ADN, ¿no? En su momento el ADN era carísimo secuenciar un genoma, más que carísimo también, aparte de caro, tardabas muchísimo tiempo, y hoy en día pues se hace en tu día a día. Por 100 euros tienes un test de ADN y lo tienes, y lo puedes comprar ahora mismo, ¿no? A través de un portal web. Yo creo que esta es una de las patas fundamentales de Exeus. Luego también hay... Lo podríamos definir como el democratizar esa tecnología, ¿no? O esa ciencia, en este caso. Exacto. Esto sería la primera parte, y luego hay otra que es muy interesante, que es toda esta información que al fin y al cabo tú la ves y no entiendes absolutamente nada, ¿no? Yo, que no soy científico, a mí me sale toda esa información y no sé ni por dónde empezar. Luego es tratada con inteligencia artificial, también desarrollada por nuestros investigadores y por nuestros fundadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha tratado toda esta información para generar un informe que tú lo tengas encima de la mesa y lo puedas entender? Es muy bestia, pues porque no existía ninguna forma de tratar tantos datos y datos y datos de información a hacer algo activable, ¿no? en tu día a día. Estoy muy de acuerdo, porque yo he tenido el privilegio de ver esos primeros informes, y a pesar de que obviamente siguen existiendo puntos que se te puedan llegar a escapar por algún tecnicismo, te lo mastica todo de una manera espectacular, como para que puedas realmente entender bueno, un poco tu estado general, que obviamente luego vas a necesitar la opinión del médico y la revisión con el médico para saber cuáles son, bueno, cuál sería ese seguimiento del que hablábamos.
Pero creo que habéis hecho un gran trabajo a la hora de esa experiencia de usuario, podríamos decirlo, mejorarla y darle esa posibilidad de que cada vez sea más autónomo, ¿no? También añadir que para nosotros esto es una primera versión, somos una empresa súper joven, ¿no? Salimos del Hospital Sant Pau y de la UPC recientemente, ¿no? Nos parieron hace menos de un año, ya tenemos un producto en el mercado y ahora el objetivo también es recopilar feedback, entender al usuario y sus necesidades, porque de información podríamos ofrecer muchísima más información. El tema es que sea útil para la persona que la tenga delante. Entonces, para nosotros la prioridad ahora es que cualquier persona que tenga el informe delante pueda entenderlo, pueda autointerpretarlo y pueda activar cosas a través de la información útil que nosotros ofrecemos. Entonces, esta primera versión va a evolucionar, vamos a hacer que evolucione para que sea, como te decía, el informe de salud más sofisticado del mundo, que hoy en día ya lo es. Y bueno, justo tocabas ahora un palo, en este caso entiendo que está por medio la OPC, está por medio Sant Pau también. ¿Cómo es, desde tu punto de vista, habiendo entrado en este sector salud, la innovación dentro de este sector? ¿Crees que, sobre todo en España, porque entiendo que actualmente estáis focalizados a nivel nacional, saber cómo se toman los cambios dentro del sector salud, si son pro cambios, si cuesta un poco, existe esa barrera de entrada a la hora de implementar cambios? Hablábamos muchas veces de las regulaciones también, no sé si ha supuesto para vosotros problemáticas a la hora de esa entrada, que creo que es un denominador común en muchas startups de health, ¿no? Toda esta parte de regulación. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Desde mi punto de vista, yo creo que la startup es el principal catalizador de innovación, sobre todo en el ámbito de salud, ¿no? Porque sí que es cierto que la sanidad pública, y sobre todo aquí en España, es muy buena, va suficientemente rápida, pero sí que es cierto a la vez que es muy sólida, muy rígida y muy estándar. Entonces, realizar cambios rápidos, tal y como los realiza una startup, es prácticamente imposible. Entonces, es completamente comprensible, ¿no? Es una macroestructura que abarca muchísimas cosas. La jerarquía, la burocracia, todos los pasos de aprobaciones, validaciones que se tienen que seguir. Entonces, yo creo que aquí aún falta potenciar más el modelo norteamericano, que ya sé que ahí está todo súper privatizado, pero entendiendo las cosas buenas que tenemos nosotros y que podemos aprender de ellos, ¿no? Que es decir, utilicemos las startups, dile startup o dile proyectos externos a la propia institución para realizar y fomentar el cambio, ¿no? Entender que hay necesidades, que hay investigación muy potente, pero que no se le está dando el uso adecuado por el simple hecho de que dentro de la propia corporación o institución es lento, ¿no? Con las grandes empresas también pasa, y las grandes empresas, las corporates, cada vez se dan más cuenta que la startup es el motor del cambio, es el motor de realizar cosas rápidos, es el motor de testear rápido, de ver cuál es la reacción del usuario final, de la persona que lo utiliza, la persona que lo compra, y finalmente, una vez hechos los cambios, decidir si vale la pena, si tiene un sentido o si no. Pues yo creo que esta es la mejor manera y estamos en el mejor momento, un momento de cambios, para entender que las cosas pasan si hacemos que pasen. Y en este caso, el vehículo es la startup. No puedo estar más de acuerdo, y desde aquí de Orion, precisamente, y aprovecho para lanzar esa píldora, siempre tratamos de establecer esa conexión entre startups, corporaciones, aparte de los inversores, obviamente, pero entre startups y corporaciones, porque, como bien decías, creo que se aportan valor, porque creo que realmente la corporación necesita la velocidad, la frescura, el dinamismo de la startup, y muchas veces la startup también necesita el mercado, el conocimiento de la corporación, de ese histórico que tienen, ¿no? Entonces creo que es una simbiosis muy interesante, que realmente con este enfoque que comentabas ahora, pues es prácticamente necesario, ¿no?, que exista. Así que muy de acuerdo. Para ir acabando, me gustaría sacar un tema candente que esperemos que pase lo antes posible, pero me gustaría saber cómo os ha afectado el COVID. El COVID nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, y me gustaría saber, desde Exeus, porque entiendo que se habrían priorizado COVID, se habrán priorizado muchas cosas desde los hospitales que no son, que se alejara de cualquier cosa que no fuese COVID, y me gustaría saber un poco cómo os ha afectado, y con el cierre, para no acabar con algo de afectación mal, me gustaría que me dijeses cómo ve Paul Exeus de aquí a 3 años, de aquí a 3-5 años, ¿no? ¿Cuáles son esas hitos, esos milestones que desde Exeus os habéis marcado, y cómo os gustaría veros en los próximos años? Empezamos por lo primero, ¿no? Y es cómo nos ha afectado el COVID. Y yo me acuerdo que
Cuando la empresa aún no estaba ni constituida, nosotros trabajábamos, pues el equipo fundador, codo con codo, estábamos en una oficina, a veces en el Hospital Sant Pau, a veces en otros sitios, testeando, validando, y de repente pues viene una cosa muy extraña que nadie entiende cómo ha salido, de dónde ha salido, y que es el COVID, y nos dice que tenemos que estar todos encerrados, ¿no? En pleno proyecto, en pleno desarrollo, pues que cada uno se va a su casa y cada uno trabaja desde su casa. La verdad es que dentro de lo que cabe, yo me esperaba que sería más complicado, ¿no? El hecho de entendernos a través de una pantalla, porque a mí no me gustan las pantallas, sinceramente. A mí me gusta pues el de tú a tú, ¿no? El entendernos bien, poder ir a comer, hablar las cosas, hablar también de temas personales que siempre importan también. Y esto pues hacía todo un poco más frío, ¿no? Más estándar y muy automático. Dentro de lo que cabe nos hemos adaptado en esta nueva metodología de trabajar. Hacemos un híbrido también, trabajamos algunas veces pues juntos, otras veces por separado, cada uno en su casa, en oficinas, y también es un cambio sobre todo a nivel de la conceptualización del mercado, la conceptualización de un negocio, cómo se enfrenta no solamente a todos los retos que tiene por delante, sino que encima se le suma este añadido que no es... Bueno, es sumarle piedras a la mochila, ¿no? Al final, o sea, ya tienes de por sí una ruta que seguir y le añades piedras a la mochila que complica un poquito todo el ejercicio. Efectivamente. Entonces, a mí, yo la verdad es que no quiero ni decir que el COVID nos ha perjudicado ni nos ha beneficiado. El COVID ha generado para muchísimas empresas y para muchísimas personas un cambio. Entonces, hay personas que se han podido adaptar bien, también con circunstancias, las nuestras son favorables. Hay otras personas que no han podido adaptarse tan bien, pero nosotros siempre hemos sido pro cambio. Es decir, hay que cambiar cosas, hay que entender la sociedad de una nueva manera, vamos a realizarlo y vamos a sacarle el máximo. Hay veces que tú eliges ese cambio y hay veces que el cambio se viene un poquito más obligado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está claro que en este caso ha sido un cambio pues, más impuesto, más obligado, pero bueno, creo que forma parte de esa actitud emprendedora o de esa actitud de constante adaptación y constante salida de la zona de confort, ¿no? que creo que es necesaria como para llegar al proyecto adelante. Entonces, yo creo que las que después de todo este COVID van saliendo adelante dejan muy claro, ¿no? cuál es su ADN realmente, cuál es su manera de hacer las cosas. Al fin y al cabo tú lo has dicho, es un tema de actitud, es un tema de mente positiva. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo ves medio vacío estás jodido, sinceramente. Mejor verlo medio lleno y sacar el máximo provecho de lo que puedas. Y la otra pregunta, si quieres entramos en este tema. Me gustaría, bueno, tener esa visión, ¿no? de cómo veis los fundadores Exeus en 3-5 años. Yo la verdad es que no quiero hablar por los demás fundadores, creo que vamos muy alineados porque de eso se trata, ¿no? De tener una visión y una misión común, pero yo veo Exeus que no solamente será un test de ARN, yo veo Exeus como la imagen de la salud, ¿no? La imagen de Exeus es cuidarte, Exeus es vivir la vida más y mejor, Exeus son gimnasios, yo lo veo Exeus también extrapolado a gimnasios, lo veo extrapolado a suplementación, a alimentación. Pero veo Exeus mucho más allá de un simple test de ARN, que no es simple. Veo Exeus como la forma o el catalizador de que tú estés saludable, de que tú vivas y de que tú no tengas problemas de salud ni a corto ni a largo plazo, de forma que vivas más y mejor. Pues ojalá pase, la verdad le daremos mucho seguimiento tanto desde Orion como yo personalmente, sabes que es un proyecto que me gusta mucho, yo soy un apasionado del deporte, yo creo en ese bienestar y en ese seguimiento de la optimización o mejora de tu salud, así que os deseo lo mejor, os deseo que un proyecto espectacular y bueno, pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, que sabemos que de eso no va a faltar. Y en eso estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, Paul.